Y muy comprometidos, muy emocionados por esta nueva oportunidad que tal parece los mexicanos nos van a regresar, nos van a dar, de poder volver a gobernar al país para darle rumbo y para enfrentar muchos de los grandes desafíos que no han podido resolverse durante estos años y sobre todo asumir que somos un nuevo PRI, un PRI que aprendió de su derrota, un PRI que sabe muy bien que el PRI que perdió no es el PRI que va a contender en el 12, porque evidentemente ese PRI que perdió en mucho perdió por los errores, ¿no? Entonces estamos muy preparados, tenemos dos aspirantes muy valiosos, los dos, uno muy aventajado en el tema de las encuestas, que es Enrique, y Peña Nieto, perdón, y Manlio Fabio Beltrones, que sin duda para el PRI son una garantía, y estamos convencidos de que este es un tiempo de reforzar la unidad interna del partido. ¿Ningún indicio de fracturas a la hora de decidir al candidato? Hasta hoy, no, porque ha habido una gran madurez de los dos aspirantes y el Consejo Político Nacional, el día 8, asumió plenamente el compromiso de mantener esa unidad. Y me parece que es muy importante subrayarla. Ahora la Comisión Política Permanente del Consejo Político Nacional, que sesionará en breve, va a tomar otras decisiones muy importantes para el fortalecimiento de esta unidad. Yo soy, por cierto, fui nombrado en el Consejo Político el secretario ejecutivo de la Comisión Política Permanente y por eso sé que tengo y tenemos un compromiso enorme con cuidar esa unidad, justamente, que no haya riesgo de fracturas. Sin embargo, los riesgos a veces no pueden medirse y siempre hay posibilidades de que se dé. Esperamos que todos pues, hagamos nuestro mejor esfuerzo, ¿no? Para los periodistas, para que esto no se dé. Después de 12 años de ausencia en el poder, ¿qué es lo que ofrece lo que han llamado el nuevo PRI? ¿Qué es lo que ofrece? ¿Qué se puede encontrar en él? Un PRI muy renovado, con un rostro y un sentimiento moderno, con una visión de futuro. Un PRI que sabe perfectamente que en el balance de los 70 años que gobernó tuvo muchos aciertos, pero también tuvo errores, pero consolidó a una nación como una nación con estabilidad, con paz social, con instituciones de gran trascendencia en la conformación de un país y por supuesto también un PRI que sabe muy bien que al haberse alejado de la gente y el haber incurrido en problemas de corrupción, etcétera, lo llevó justamente a la derrota. Ese PRI lo estamos dejando atrás, hoy somos un PRI cada vez más democrático, yo no diría que totalmente, pero ningún partido en México lo es, y somos un PRI de decisiones que tienen hoy que más ver con lo horizontal que con lo vertical. Esto cada vez menos son las cúpulas las que toman las decisiones. Yo creo que este tránsito hacia ese cambio es justamente el nuevo PRI. ¿Qué ofrecemos? La experiencia de gobierno, del buen gobierno, la certidumbre y el rumbo para una nación que lo ha perdido, ese rumbo. Ofrecemos, insisto, rescatar toda esa buena experiencia y ahora con una nueva visión construir un país que sea más justo, porque definitivamente creo que los saldos de estos últimos años son desastrosos. Siendo usted una figura importante dentro de su partido, con una larga trayectoria, le preguntaría desde su punto particular, ¿qué tendría que hacer el PRI de llegar a la presidencia ante el tema escabroso de la inseguridad? Bueno, lo primero que tenemos que asumir es que hay un nivel de corrupción muy importante en los cuerpos de la seguridad, los cuerpos de seguridad de los niveles municipal, estatal, nacional. Eso es un problema serio.
hay una desarticulación, eso hay que resolverlo, o sea, combatir de manera muy directa la corrupción, la complicidad en las esferas de los mandos policíacos, establecer una policía única, un mando que pueda darle mayor fortaleza, evidentemente usar más la inteligencia que las armas y dar una pelea con la visión muy clara de que el crimen organizado puede desestabilizar a un gobierno y que por lo tanto hay que pararlo, ¿no? Pero sin este exceso de sangre y tampoco sin sin esta falta de brújula en cómo combatir esa criminalidad. Creo que no hay forma de afirmar que el PRI pactará con el crimen organizado. No se puede concebir en una sociedad moderna y por eso el PRI asume hoy una posición moderna. Y tampoco podemos olvidar que las razones fundamentales de la criminalidad están en que somos el país vecino al principal mercado del mundo de drogas y que es imposible que solo México lo haga, puesto que mientras siga habiendo mercado, va a seguir habiendo droga, va a seguir habiendo delincuencia, etcétera, etcétera. Mientras Estados Unidos no disminuya el consumo, que se estima, según los propios norteamericanos, en 40 millones de dosis cada día en Estados Unidos, mientras ese consumo no disminuya, va a ser muy difícil para nosotros, porque entonces nosotros estaremos poniendo los muertos y ellos los compradores, y ellos estarán siguiendo en esta lamentable práctica de dejar pasar armas que son las que usan justamente el crimen organizado en México. Entonces, la política de combate a la inseguridad en México tiene que pasar por una revisión de la relación entre Estados Unidos y México en el tema de la seguridad y en el tema del combate al narcotráfico. No puede ser que ese país tan poderoso no pueda disminuir el consumo y pocas veces escuchamos que agarren a grandes capos en Estados Unidos. Distribuir 40 millones de dosis implica un ejército impresionante. ¿Quiénes son? ¿Dónde están? Un país con tanta inteligencia, pues debe saber bastante bien. Entonces, no hay la misma corresponsabilidad de Estados Unidos. Entonces, lo primero que tiene que hacer el próximo presidente del país, que seguramente y esperamos sea del PRI, es pactar con el gobierno norteamericano una nueva estrategia de corresponsabilidad. Ellos disminuyen el consumo, paran las armas que vienen, transparentan más los manejos de los recursos en la banca norteamericana, en donde existe el principal lavado de dinero, no en México. Pues nosotros no es que vayamos a pactar, pero nosotros lo que no podemos dejar es, como ya lo han dicho otros periodistas, es que siga habiendo tantas víctimas en México. Yo quiero saber cuántos norteamericanos mueren en la lucha contra el crimen. Entonces perdón la extensión de la respuesta, pero hay que construir una nueva visión. Esta no es la correcta. No puede haber una sumisión al gobierno de Estados Unidos por parte del gobierno mexicano y además la exigencia, a mi juicio, exagerada de los Estados Unidos de que nosotros les paremos aquí lo que ellos consumen allá. Eso no puede ser. O sea, no hay forma. No somos un país que pueda sostener una guerra de este tamaño. El costo es muy alto y Estados Unidos, si quiere resolver el problema del narco, tiene que combatirlo él también. Ese es el camino. Finalmente, dentro de la plataforma política del PRI, ¿estaría contemplado, se podría visualizar la legalización del consumo de drogas, fundamentalmente la marihuana? Yo, por principio, no estoy de acuerdo, pero aclaro una cosa. A mí me parece que las sociedades avanzadas han caminado mucho hacia ese destino. Y yo soy de los que creen que este tema, como otros que son un poco escabrosos, tienen que discutirse en la sociedad
y la sociedad debe de definir hacia dónde ir. Hoy yo espero que eso se apruebe pronto. Estamos en la puerta de una reforma política ciertamente todavía incompleta, pero con muchos avances. Entre otras cosas, esa reforma va a incluir la consulta popular. Este es un tema que debería de ir a la consulta popular, entre otros, ¿no? Porque no es una decisión de un gabinete, no es una decisión de un grupo parlamentario, es un tema que está muy en la discusión de cada visión que tiene una familia, de si está de acuerdo o no que sus hijos puedan usar droga. Por eso no son decisiones que deban tomarse arbitrariamente. Y yo estoy convencido, lo he visto incluso, que hay muchísimos mexicanos que estarían de acuerdo. Y entonces yo creo que en un país democrático es lo que debe darse, es lo que la gente quiere, ¿no? Personalmente no estoy de acuerdo, pero porque me parece que no va a disminuir de manera notable el tráfico, y digo no va a disminuir porque debería de empezar por hacerlo Estados Unidos. O sea, si ellos lo hicieran, entonces sí la represión sería hacia nosotros, y entonces posiblemente sería bueno que también en México se evitara, porque otro factor del fenómeno, muy lamentable por cierto, es que dejamos de ser un país de tránsito para convertirnos también en un país consumidor, no de altos índices, pero antes eran bajísimos y nosotros éramos más bien el tránsito de la droga, ¿no? Entonces, frente al consumo que ha aumentado, claro que es un tema que hay que debatir. Yo no creo que el PRI se deba cerrar a eso. No me quisiera ir o terminar esta entrevista sin hacerle una más, la última. Por supuesto. ¿Qué opina de la propuesta que están haciendo de los gobiernos de coalición? A mí me parece muy afortunada. Las democracias modernas tienen que ir hacia eso, porque además lo están haciendo en otras naciones, porque la competencia política cada vez va a generar gobiernos con poca gobernabilidad por la división en los poderes y por las fortalezas naturales del poder legislativo, que cada vez lo es más. Y si un presidente de un país no tiene la posibilidad para sacar adelante, por ejemplo, reformas de gran calado, aquí hemos hablado de temas muy trascendentes, entonces el país de alguna manera se va a ver afectado. La posibilidad de que el presidente se alíe con una fuerza política para sacar adelante me parece un paso más a esa fortaleza democrática. No estoy del todo en contra de la otra propuesta, pero me parece que nosotros no podemos olvidar que ya llevamos hasta ahora casi 12 años justamente con un problema en el que por esa falta hay muchas cosas que no han avanzado. ¿Algo que quisiera agregar? No, decir que me da mucho gusto que sea aquí en Puebla. Tengo que reconocer que el gobernador es un hombre con mucha entrega a su compromiso con los poblanos, pero sobre todo me da mucho gusto porque me parece que este es un tema del futuro, pero tiene que tener soluciones en el presente. Es un tema de nuevas y futuras generaciones en mejores condiciones de vida, y eso tiene que empezar, como bien lo decía la maestra Ifigenia Navarrete, tiene que empezar incluso en el proceso de gestación de un ser humano, y después, por supuesto, en sus primeros meses, años, porque de ahí es donde se fortalecen las capacidades del cerebro y del organismo, y mientras no discutamos aquí con una gran amplitud y a fondo el tema de la pobreza, mucho de lo que vamos a decir aquí será algo pues que se oirá bien, como ya dijo alguien ahí, pero que no tendrá el impacto que buscamos. La solución a esto pasa por llegar a la conclusión de que en un país con tanta desigualdad y con tanta gente pobre, lo demás es, digamos, algo que es difícil resolver. No puede ser que un niño que no está bien nutrido sea un futuro ciudadano con capacidades, etcétera. Entonces, eso, el tema de fondo,
En otras palabras, es el tema de la distribución del ingreso. Toda cosa que se diga aquí, si no pasa por una sociedad más justa, con una mejor distribución de la riqueza o del ingreso, como dicen los economistas, es una nación que va a tener esta disparidad tan terrible, ¿no? Así que por eso me da gusto, porque Puebla tiene una historia muy importante y creo que es un escenario muy valioso para esto.